Mire, Atahualpa, la verdad que uno no sabe qué pensar con respecto a esto de las cirugías estéticas. Pero lo peor no es solamente todos los casos que estamos viviendo. Vamos a olvidarnos del barbero, en cierta forma, quiero decir, porque es que, señores, ¿cuántas más hemos visto? Miren el caso reciente de la joven que viene, que es policía de Nueva York. Era policía en Nueva York, la señora Rebeca de Paula. Esta joven vino a extraerse, quitarse que tenía algo puesto por vía la cirugía y vino a extraérsela. Y sin embargo, después Pero cuando usted está hablando de cosas médicos, diga lo que es, Benito, ¿qué fue lo que se vino a quitar aquí? Pero dígalo porque eso es un caso médico. Sí, claro, entonces... Que tenía tetas postizas o nalgas postizas. Prótesis. Prótesis, sí. Pero es que el tiempo en televisión vale muchísimo. Yo sé que sí, pero es que a mí ese tipo de cosas no me... Pues no hable de la noticia entonces. No, pero a mí lo que es el fondo. Porque, por ejemplo, estamos viendo y viviendo esta situación. En este caso, señores, se supone que fue una clínica autorizada. Pero, ¿dónde está el nombre de la clínica autorizada? ¿Dónde está? Búsquenlo. ¿Dónde está el nombre de la clínica y el médico que participó en esto? ¿Por qué tanto cuidado, tanta protección cuando se tratan de casos como estos? También yo entiendo de que si usted como profesional de la medicina, sobre todo de la cirugía estética, para realizar cualquier tipo de operación, usted tiene que hacer primero todas las pruebas. Porque ahora están hablando de que la joven que tenía una bacteria, que todo esto, para querer justificar cómo terminó. Pero yo entiendo de que antes de usted realizarle cualquier tipo de operación, de lo que sea, hasta de un dedo, usted tiene que hacerle todas las pruebas del lugar para evitar casos como este. Casos que hemos visto muy repetitivos. Porque ella tenía unos implantes mamarios, sí, o sea, en los senos, sí, y vino a retirárselo. Pudo haber sido que tenía alguna complicación también. Y es lo que digo, que entonces debieron haber pensado, haber hecho todos sus análisis y determinar, mire, ahora no podemos hacerlo porque usted tiene esto. Pero no, aquí esto, señores, miren, yo hablaba con un profesional de la medicina y yo decía, mira, aquí han cerrado muchísimos negocios, bares, centros comerciales, muchísimos negocios, que uno entiende que restaurantes muchísimos. Sin embargo, hemos visto un crecimiento impresionante en los centros de salud. Todos los centros de salud, por lo menos los de Santiago, tienen un ala nueva, un edificio nuevo, con muchísimas habitaciones. Y usted se pregunta, ¿y por qué? Entonces, yo entiendo que aquí hay que poner régimen con eso. De que si a usted no le entregan una prueba de hacerse todo su análisis, que usted está bien, no permita. Investigue primero. Evítese situaciones como esta, señores. Gente joven que se ven bien detrás de verse mejor. Señores, vamos a analizar bien las cosas. Y también vamos a analizar en manos de quién estamos poniendo nuestra vida. Este es un caso, ese es uno más de los casos. Son muchísimos casos iguales y todos los años estamos en lo mismo, repitiendo lo mismo de la situación que hay con esto de las cirugías estéticas. Hay que tener mucho cuidado, pero hasta que no le hagan toda su prueba, no se someta a una cirugía. Bueno, miren señores, en días pasados hablábamos del Servicio Nacional de Salud con una licitación que había subido para alquilar plantas eléctricas. En la madrugada de hoy lunes, en el hospital Ramón Matías Mella de Dajabón, se produjo un apagón de 9 horas. El Servicio Nacional de Salud aseguró cerca del mediodía que ya se había repuesto el servicio, que no se habían interrumpido las atenciones a los pacientes. Sin embargo, todo esto contrasta con testimonios de personas que fueron hoy a las 9 de la mañana y todavía no se había restituido el servicio de energía. El Servicio Nacional de Salud atribuye esta falta de energía o este apagón a la caída de un rayo, una descarga eléctrica
que es una descarga sumamente inteligente. Afectó el transformador del hospital, el medidor del hospital, el cableado del hospital y la planta eléctrica del hospital. Dice el Servicio Nacional de Salud. Los técnicos estaban trabajando, por eso se dilató tanto, aunque lo minimizaron, dijeron que no había sido tanto tiempo, pero la gente que fue a consulta hoy en la mañana no pudo ser atendido porque no había consulta, no había energía. E inclusive algunos pacientes tuvieron que ser trasladados a otro centro de asistencia. Entonces yo no sé cuál es el afán de ocultar información. Si hubo este fenómeno, que nadie tiene la culpa, porque en principio lo que se habló pura y simplemente fue de un apagón. ¿Y qué tú relacionas? Bueno, el problema fue de suministro de la distribuidora, pero la distribuidora, según el Servicio Nacional de Salud, no tuvo nada que ver. O sea, esa es un área de concesión que le corresponde a Edenorte, dentro de las 14 provincias que tienen su área de concesión. Entonces, era lo lógico que no esperaran tanto tiempo y se dijera desde un principio, desde horas de la mañana, señores, estamos afectados por un rayo. Nadie allá en Dajabón habló de rayo, de una descarga eléctrica. O sea, nadie habló de eso. A última hora descubrieron que fue un rayo. Pero vamos a creerle. Lo que sí sé es que usuarios de ese hospital, Matías Ramón Mella, reportaron que no recibieron atenciones y que el apagón duró más de 9 horas para ser restituido el servicio. Según la información, dañó el transformador, la cablería de entrada, el contador, la planta de emergencia y otros componentes del sistema eléctrico durante la madrugada de este lunes. Los equipos técnicos restablecieron el servicio durante las primeras horas de la mañana, eso es embute. Ninguna eventualidad afectó la atención de los pacientes. También otra mentira, hubo que sacar pacientes del hospital. Y llevarlo a otro centro hospitalario. Y de que fue en las primeras horas de la mañana también un solemne embuste, porque todavía eran las 10 de la mañana y no había energía en el hospital. Entonces no fue a primera hora. No. Porque ese es el problema, quieren ocultar las cosas. Bueno, miren, cortito. Caramba, vi una información ahí que no quería ni siquiera mencionarla. Ustedes saben lo que es el último feminicidio. Sí, usted lo tiene por ahí. En el sector de la Sursa, sí. En el sector de la Sursa, en la capital. En la capital, aquí, no, sí, exacto. Porque aquí en Santiago está la Sursa 1 y la Sursa 2, pero sí, son polos opuestos a la Sursa de la capital. La Sursa fue, yo diría que la primera urbanización de clase media alta, bueno, o la segunda. Porque el caso de los jardines, yo recuerdo que en los jardines le decían los riquitos los jardines, pero los jardines se constituyó en una especie de clase media que tuvo acceso a ese proyecto extraordinario que cambió el concepto de vivienda aquí en Santiago. Luego surge Villa Olga, si mal no recuerdo, y ya pasó entonces los riquitos de Villa Olga, pero después vino la Sursa y vi los riquitos de la Sursa. O sea, fueron cambiando. En la capital, la Sursa no es un sector de clase media, es un sector de clase pobre, pero que usted se aparezca con una pizza y resulta que a la media hora usted mata a su expareja, o sea, como un asunto de premeditación, algo que uno no sabe qué le puede pasar por el cerebro o por la mente a una persona que tome una decisión de esa naturaleza. Es un crimen que no solo es lo que ya un homicidio contra una mujer, sino la forma en que se hace, como si fuera todos los días aparece una forma más salvaje y despiadada, diría yo. Pero miren, de manera breve... ¿Qué cosa es? Dejan 2 niños, que siempre lo mencionamos, eso, que dejan 2 niños en la orfandad. De manera breve, el consultorio económico y contratación de infraestructura Carlos Bonelli Ginebra
ha dado a conocer una auditoría a lo que hasta ahora se conoce dentro del proyecto del monorriel de Santo Domingo, donde se cuestionan algunas de las informaciones y algunos de los datos que ha dado la oficina que tiene que ver con el reordenamiento del transporte masivo en la República Dominicana, el FITRAM, y que encabeza el ingeniero Jael Isa, el joven Jael Isa, que ojalá pueda darle respuesta a esta auditoría que ha presentado el ingeniero Carlos Bonelli Ginebra, porque no debe haber silencio por respuesta. Cuando se habla de una obra de aproximadamente 900 millones de dólares, que con cualquier imponderable puede llegar a 1.000 millones o a 60.000 millones de pesos, que podría ser el costo del monorriel de Santo Domingo, y probablemente trabajos de esta naturaleza pueden enriquecer el mismo proyecto. No es un asunto de criticar por criticar. Si hay algo que está mal y que se puede corregir, que se corrija, para que no pase lo que pasó en Santiago, que hubo también una serie de improvisaciones que encarecieron el proyecto y que rompieron lo que era la ruta original de Santiago, y vemos el caso del Gran Teatro del Cibao y la zona monumental, que la visual de la zona monumental va a cambiar totalmente del área norte, porque ya el famoso túnel Trinchera, usted va a ver medio tren por ahí arriba. Usted me está entendiendo, y lo que hay es un zabullón ahí en la Daniel Espinal, y es como cuando usted se tira de una peña que entra y sale del agua. Lo peor para volver a subir. Sí, entonces tampoco aquí nunca se ha querido decir cómo que va a terminar todo esto. Ya uno dice, bueno, después del palo dado nadie lo quita. ¿Verdad? Entonces, ojalá que esto no pase con el monorriel de Santo Domingo, y por eso me luce interesante la información de esta auditoría, que pone algunos cuestionamientos o hace algunos cuestionamientos sobre informaciones que ha publicado el FITRAN. Ojalá que no hagan lo que hicieron en Santiago, que nunca dieron respuesta. Bueno. Nos vamos a publicidad, un momentito, regresamos en el bloque final.